El Bayern es el nuevo campeón de la Bundesliga. El conjunto bávaro recupera el trono de Alemania después de lo que fue, recordemos la temporada pasada, aquel título invicto del Bayer Leverkusen. Bueno, el equipo del Bayern termina recuperando este año el trono y termina consiguiendo su liga número 34 en toda su historia. Y en este video, por supuesto, vamos a hacer un balance, un resumen de lo que ha sido esta Bundesliga para el Bayern, que ya adelanto, creo que la termina ganando realmente de manera muy pero muy merecida. También, por supuesto, que hablar de lo que es el primer título en la carrera de Harry Kane. Al fin el inglés logra ganar su primer título. También, por supuesto, hablar de lo que ha sido este primer año de Vincent Kompany en el conjunto bávaro. Hablar de lo que es la última Bundesliga de Thomas Müller y lo que puede ser justamente su último título en el conjunto. Así que insisto, hablar de esto y mucho más. Así que ahora sí, arrancamos. Liga número 34 para el Bayern, que logró, lo dicho en el inicio, recuperar o volver a lo más alto del fútbol alemán, recordando, insisto, lo que fue la temporada pasada, aquel título del Bayer Leverkusen, que fue durante toda la temporada su principal adversario en esta pelea, el equipo de Xabi Alonso, que volvió a estar en la discusión, pero que no tuvo una temporada, o tuvo una temporada bastante alejada de lo que fue la temporada anterior. Creo que era un poco previsible, pero también había, por supuesto, que esperar lo que podía hacer el Bayern, que arrancó este año o esta temporada con Vincent Kompany, después de tantos líos que tuvo con los entrenadores, que podía seguir Tuchel, que después de ser despedido, nuevamente se barajó la posibilidad de que se quede, que se habló también, por ejemplo, de Rangnick, se habló de una posible vuelta de Nagelsmann, y se habló de tantos entrenadores que, bueno, terminó llegando Kompany, que termina cerrando esta primera temporada, vamos a decirle, porque bueno, no sé cómo contarlo al Mundial de Clubes, que obviamente el Bayern va a jugarlo, no sé cómo contarlo, pero bueno, vamos a analizar lo que es hasta el momento el ciclo de Kompany, teniendo en cuenta que ganó la Bundesliga, que queda eliminado de la Pokal ante el Leverkusen justamente, y por qué queda eliminado en Champions en esos cuartos ante el Inter. Pero para centrarnos en lo que fue en Bundesliga, creo que Kompany cierra un buen año, creo que cierra una buena primera temporada, creo que cierra un buen primer año en el conjunto bávaro. Creo que era un técnico que venía, obviamente, venía un poco señalado o venía un poco criticado. Criticado no, pero sí que traía dudas, pues un técnico sin demasiada experiencia. Sabemos todo lo que fue como jugador y demás, pero en la experiencia como técnico, la verdad que no era muy grande. Había estado en el Anderlecht, había estado en el Burnley, equipo que había logrado ascender, pero que también fue el técnico que descendió justamente con el mismo equipo a la siguiente temporada. Entonces era un técnico, insisto, sin demasiada experiencia y que traía varias dudas. Fue muy criticado en el inicio y demás, y creo que también en la temporada ha tenido también sus respectivas críticas acorde a lo que fue por ahí el planteamiento de algún partido, la elección de algunos jugadores y demás. Pero bueno, creo que en líneas generales cierra un primer año positivo. Obviamente que si nos ponemos a analizar lo que fue su participación en la Pokal y lo que fue su participación en Champions, y por ahí el Bayern estaba para algo más. Pero en lo que fue Bundesliga, creo que el Bayern ha sido sin dudas el justo ganador, el justo campeón. Creo que ha sido obviamente el equipo más regular. Las ligas suelen premiar eso, o premian eso justamente a los equipos que son más regulares. En este caso el Bayern sin dudas que lo fue. Creo que fue el único equipo regular que ha tenido la Bundesliga esta temporada. Porque la verdad que el Leverkusen, que fue su principal perseguidor, no fue un equipo regular. Fue un equipo realmente muy regular. Un equipo que empató mucho, que hicimos sus números. Son 19 triunfos, 11 empates y apenas 2 derrotas. Pues un equipo que ha empatado mucho el equipo de Xavi, que ha tenido rendimientos individuales, rendimientos en partidos también muy regulares. Un equipo al que insisto, es muy distinto al que fue la temporada anterior, que obviamente después esto lo vamos a analizar en otro video, pero que bueno, el Bayern termina aprovechando eso. Creo que termina también no le quiero sacar méritos al conjunto de Kompany, porque creo que, insisto, ha sido una buena temporada del Bayern por Bundesliga. Apenas 2 derrotas ante el Mainz, creo, si no recuerdo mal, en noviembre, y ante el Bochum hace un par de semanas, o hace 2 meses ya creo, un partido que el Bayern lo termina perdiendo, sobre todo porque tenía la cabeza justamente en ese partido frente al Leverkusen por Champions, un partido que queda en el medio entre las dos series, un partido en el que Kompany pone un equipo totalmente suplente y termina perdiendo un partido totalmente increíble ante un Bochum que hoy es último y que la próxima jornada ya puede descender. También para aportar un poco de contexto de lo que fue ese partido y demás, pero la verdad que el Bayern
fue, insisto, el equipo más regular. Fue el equipo que casi que no dejó demasiadas dudas en cuanto a los resultados. Que después, obviamente que ahora vamos a hablar un poco de lo que fue el rendimiento. Que ya adelanto que creo que fue de más a menos. Creo que ese Bayern de arranque de temporada, la verdad que pintaba muy bien. Vimos un equipo realmente muy ofensivo, recuperando eso que por ahí no vimos con Tuchel, que era un equipo un poco más pragmático, un poco más defensivo, no tan ofensivo como nos tiene acostumbrado el Bayern. Y Kompany creo que en esos primeros meses hizo, o como positivo, logró eso, ¿no? De que volvamos a ver un Bayern realmente muy ofensivo, un equipo que marque muchos goles. Que recuerdo, por ejemplo, un partido por Champions que gana 9-2, si no recuerdo mal. Un partido frente al Werder Bremen, un 4-0, en el que el equipo local, el equipo rival, no patear con todo el partido. Y veíamos ese Bayern realmente dominante, tomando riesgos, poniendo el equipo muy adelante, con laterales jugando por dentro, extremos dando amplitud. Obviamente con Musiala en una muy buena versión, también ejerciendo ese rol un poco de ser un segundo a punta para acompañar a Kane. La verdad que vimos un Bayern esos primeros meses de temporada realmente muy, muy bueno. La verdad que esa primera parte de la temporada, la verdad que me gustó bastante el Bayern. Por supuesto, como decía antes, tomando riesgos y demás. Pero casi todo Kompany no estuvo exento de culpas, o no estuvo exento de críticas, mejor dicho. Creo que recordando algunos partidos, por ejemplo, que fue esa goleada frente al Barcelona en el 4-1, partido en el que Bayern creo que lo juega bien, pero termina perdiendo por un resultado muy abultado, pierde frente a Aston Villa en la primera jornada de Champions, por ejemplo, queda eliminado ante Leverkusen en la Pokal, y por ahí ese es el gran, o la gran crítica que se le puede hacer a la temporada de Kompany, a la temporada del equipo en general, que por ahí en los partidos grandes el equipo no ha terminado de dar por ahí su mejor imagen. Creo que sí, ante el Leverkusen por Champions, sí, dio una muy buena imagen. Creo que lo termina eliminando realmente con mucha autoridad. Creo que la serie contra el Inter también, el Bayern la juega bien, pero por ahí les faltó gol. Es algo que también ya lo hemos destacado acá en el canal. Pero que después en el resto de partidos grandes, pesados, sí es donde vimos un Bayern que por ahí le costó. Porque si nos podemos analizar por Bundesliga, al Leverkusen no le ganó ninguno de los dos partidos, empataron ambos. No le ganó ninguno de los dos partidos al Dortmund. Frente al Eintracht empatan el partido de la primera vuelta. Y después después le ganan el partido de la segunda vuelta. Frente al Leipzig el otro día empata un partido en el último minuto cuando había logrado darlo vuelta. Y demás. Pierde un partido frente al Mainz, lo dicho, en condición de visitante. Por eso en Bundesliga le ha costado por ahí en estos partidos más grandes mostrar una buena imagen. Así como digo eso, también hay que decir que frente al Leipzig, partido que gana 5-1 en la primera vuelta, vimos creo que uno de los mejores partidos del ciclo. Le gana 4-0 al Eintracht Frankfurt en el partido de la segunda vuelta. También ha tenido partidos creo que también muy recordados este equipo. Pero que por ahí esa gran crítica que se le ha hecho a Kompany, repito, es que en los partidos grandes por ahí el equipo no ha mostrado por ahí la autoridad que teníamos o que suponíamos, pues también recordando lo que fue aquella serie frente al Celtic, en la que sale justamente victorioso, sale airioso, porque avanza a la siguiente instancia. Recordemos con ese gol de Alphonso Davies en el último minuto. El Bayern también dejó dudas en esa serie, por eso insisto, estos partidos por ahí le ha costado un poco más al Bayern. Pero repito, en Bundesliga, lo que tiene que ver con la liga, fue el equipo realmente más regular. El equipo que junto al Leverkusen menos perdió. Pero creo que la gran diferencia está en que el Bayern empató 7 y el Leverkusen empató 11. Que el Leverkusen dejó dudas en varios partidos. Y creo que en este tramo final, cuando el equipo tenía que apretar un poquito más, cuando el equipo tenía que meterle presión a este Bayern, se ha quedado en el camino, se ha quedado, creo que después de lo que fue esa eliminación ante la Arminia Bielefeld por la Pokal, el equipo de Xavi se quedó totalmente, creo que su temporada terminó ahí, y después, bueno, el Bayern la verdad que lo termina ganando muy bien en estas últimas jornadas. Es cierto que el Bayern sale campeón sin jugar, porque recordemos que empató el sábado ante el Leipzig en ese gol en el último minuto que le impidió ese mismo día salir campeón, y después, bueno, tuvo que esperar al domingo para que el Leverkusen empatara, y ahí sí estamos hablando de que el Bayern logró su título número 34. Por eso creo que sin dudas, haciendo un balance general, fue un título realmente creo que merecido. Un equipo que también seguimos sus números: 93 goles a favor, 32 en contra. Obviamente el equipo más goleador, el equipo con menos goles en contra, el equipo con más triunfos, 23 en 32 fechas, apenas 2 derrotas y demás. Desde los números creo que no hay ningún tipo de dudas que el Bayern ha sido el mejor equipo de la temporada en Alemania. Que después, lo dicho, en el funcionamiento tuvo un buen arranque, lo he comentado.
con varias cosas positivas para destacar, un equipo con una propuesta ofensiva por parte de Company, que después creo que el equipo fue bajando, pues eso hacía que su temporada fue de más a menos. Creo que tuvo un pequeño bajón, creo que también tiene que ver mucho también con algunos rendimientos individuales. Creo que Musiala fue clave en esa primera parte de la temporada. Después la segunda parte, la verdad que entre lesiones, entre malos rendimientos, entre irregularidades, hemos visto en Musiala que otra vez, otra temporada más, hemos visto algo que es algo o que es un punto a corregir por parte de Musiala, que es un jugador que tiene siempre una muy buena arranque de temporada, tiene una muy buena primera vuelta y que la segunda vuelta le cuesta más, ya sea por lesiones, lo dicho, por irregularidades de él, por malos partidos puntuales y demás, le cuesta más. Creo que en 2025 solamente son 3 goles los que ha convertido Musiala. Creo que también son números que hablan justamente de su bajón y también creo que hablan un poco de por ejemplo, ese bajón que ha tenido el equipo en general en la segunda parte de la temporada. Creo que Musiala ha sido un jugador importante que no estuvo justamente ante el Inter en Champions y creo que el equipo realmente sintió su baja, por ejemplo. Entonces creo que, por eso vuelvo a lo de antes, creo que vimos un Bayern que fue de más a menos. Después, por supuesto que si nos quedamos con algunos nombres individuales, obviamente que el de Kane sale en todas las portadas, obviamente porque es el goleador del equipo. Después me gustaría hacer un video hablando puntualmente de estos primeros 2 años de Kane, en el que hemos visto al inglés más en un rol de rematador y no tan participativo por ahí en el juego. Es cierto que es un jugador que tiene la tendencia siempre a bajar, a recibir, a conectarse con el resto del equipo, a ser partícipe del circuito de juego, pero que esta temporada a mí me dio la sensación de que Company no lo quiso más en un rol más de rematador, ¿no? Como que el resto del equipo colabore en el circuito de juego, que participe en la elaboración y que Kane sea ese jugador que define la jugada del último pase, del último toque, que sea, insisto, ese jugador más rematador y no tan participativo en el juego. Creo que también eso tiene también que ver, por supuesto, con que no es lo mismo jugar en la Premier que jugar en la Bundesliga. No es lo mismo jugar en el Tottenham que jugar en el Bayern. Por eso después seguramente cuando termine la temporada hablaré puntualmente de lo que ha sido el balance de estos primeros 2 años de Kane en la Bundesliga. Que también, dicho sea de paso, obviamente la noticia más importante o la noticia más viral en los últimos días tiene que ver con que Kane al fin y merecidamente y con mucha justicia ganó su primer título. Esta Bundesliga es el primer título en la carrera de Kane. Obviamente el primero en el Bayern. Creo que va a ser el primero de varios porque creo que Kane va a ganar sin dudas algún título más. Ya tiene la posibilidad de jugar la Supercopa alemana la próxima temporada. Bueno, tiene el Mundial de Clubes ahora, que veremos qué puede hacer el Bayern, hasta dónde puede llegar. Pero la verdad que es un título merecido, un título que le llega muy tarde. La verdad que es un jugador que era muy raro pensar o imaginar que un jugador de su calidad, un jugador de élite, a ver, yo a Kane lo considero realmente uno de los mejores 9 de la última década, sin ningún tipo de dudas, y si me apuran, te diría que me parece de los mejores 9 del siglo, porque la verdad que a mí Kane es un delantero que me fascina, es un jugador que realmente me encanta. Que celebré mucho su llegada al Bayern porque tenía ganas de verlo continuamente en el día a día por Bundesliga, y la verdad que sus primeros 2 años son realmente muy positivos. Es cierto que su primer año le costó porque no consigue ningún título, pero bueno, este año sí, esta temporada sí, ya ha logrado su primer título. Insisto que le llega tarde en su carrera, pero bueno, por ahí no sé si valió tanto la espera, pero bueno, creo que para él sí, porque la verdad en los festejos que le hemos visto en algunos videos, en algunas fotos, se lo vio realmente muy pero muy feliz, y la verdad que me pone muy feliz la verdad que Kane haya podido conseguir por fin su primer título en su carrera. Insisto, realmente es un jugador que a mí me gusta muchísimo y que siempre me molestó un poco eso, ¿no? De que siempre por ahí se lo menosprecie tanto por el hecho de que no tenía títulos, cuando los títulos tienen que ver con algo mucho más, con algo colectivo que individual, claramente. No era problema de Kane que sus equipos no hayan ganado títulos, sino porque, bueno, no se le dan las cosas, porque en el Tottenham no es un equipo que se haga campeón de manera muy seguida. Bueno, incluso esta temporada, increíblemente, ya sin Kane, el Tottenham puede ganar la Europa League, por ejemplo. Pero bueno, creo que su llegada al Bayern también corresponde mucho a eso, ¿no? De que es un jugador que quería jugar Champions continuamente, de que quería ganar títulos y demás. Y bueno, creo que lo termina consiguiendo, insisto, esta temporada. Y la verdad que me pone muy feliz por él. Hablando también de otros puntos
destacados de este Bayern, obviamente más allá de la figura de Kane, que bueno, ya no sé cuántos goles hizo en Bundesliga, que son 24 goles, el jugador con más goles generados, seguramente otro año más, otra temporada más, como fue la temporada pasada, salga máximo goleador de la liga, así que en ese sentido Kane, la verdad que no hay mucho que reprocharle. Otros jugadores claves, creo que Kimmich ha recuperado su mejor versión, creo que Kompany ha sido clave en esto, creo que Kompany ha devuelto... le ha devuelto la confianza a Kimmich. La verdad que me gustó mucho su temporada. Creo que puede entrar tranquilamente dentro de un top 5 o top 3 mejores jugadores de la temporada en Bundesliga. Sin dudas, Kimmich me ha vuelto a aparecer el Kimmich de otras temporadas. Que recordemos que la temporada pasada no tuvo un buen año, no tuvo una buena campaña. También jugando muchos partidos de lateral derecho ante algunas ausencias y demás. Y Kompany, creo que lo mejor que hizo rápidamente es devolverlo al mediocampo, volvió a ser el alma del Bayern en el mediocampo. Creo que también tiene mucho que ver Kompany con la renovación de Kimmich. Creo que también se estaba hablando de que si no, de que sí. Bueno, por fin terminó después renovando su contrato cuando terminaba justamente su vínculo este año. Creo que Kompany también ha sido clave. Justamente en que él recupere su mejor versión y en que él decidiera renovar su contrato, que creo que Kompany ha sido un actor realmente muy silencioso en que Kimmich continúe en el club, y realmente, insisto, ha sido un jugador que ha vuelto a su mejor versión, a ese perfil más, ese rol más organizador, un jugador que te aporta una salida, un jugador que también te aporta un ataque con alguna asistencia, con algún gol, sin ser su principal función, pero es un jugador que siempre te aporta cifras. Un jugador que obviamente es un poco el alma de este equipo, que obviamente ante la salida de Müller, ante ya un Neuer que también por lesiones y demás ya no ha estado tanto esta temporada, y que es un jugador que seguramente por ahí la próxima temporada sea su último año en el club y sea su último año como jugador. Creo que Kimmich sin dudas va a ser el gran capitán del Bayern en los próximos años. Ya lo es, aún sin la cinta o no, y la verdad que es realmente para elogiar el muy buen año que ha tenido Kimmich, que insisto, creo que Kompany tiene mucho que ver con su vuelta a su mejor versión. También con Alemania, también ha recuperado o se está convirtiendo en ese líder que tanto preveíamos que iba a ser en algún momento de Alemania. Bueno, creo que en los últimos partidos ya ha demostrado que también es un jugador que ha madurado y que sin dudas no solo es el líder o uno de los líderes de este Bayern, sino que creo que es el líder total futbolísticamente de la selección alemana. Creo que también tiene que ver mucho con su buen nivel esta temporada en el Bayern. Otros jugadores claves, creo que Michael Olise también es un jugador que seguramente en los próximos días, próximas semanas, cuando termine la temporada, hablaremos de él o hablaré de él, porque la verdad que me parece que ha sido el mejor fichaje de la temporada en Alemania, y creo que sin duda es de los mejores fichajes que se han hecho en Europa esta temporada. Creo que su impacto, su nivel ha sido realmente gigante. Me ha gustado mucho la temporada de Olise. Que creo que se puede abrir un debate, y yo dejo esta pregunta y después, insisto, en los próximos días haré un video puntualmente hablando de su nivel, de su impacto, de sus números, de su gravitación en este Bayern. Pero yo dejo la pregunta: ¿podemos considerar a Olise el mejor jugador de la temporada en Alemania en la Bundesliga? Yo lo dejo ahí, por supuesto que no leo comentarios, pero insisto, es una pregunta que estaré respondiendo en los próximos días. Pero la verdad que lo de Olise ha sido un jugador fantástico. Me ha parecido un futbolista que ya tenía muy buena pinta, que en la previa me parece que era un jugador que le podía dar mucho a este Bayern, que es un equipo que necesitaba renovar los extremos. Creo que Olise ha sido realmente un fichaje muy ilusionante, un fichaje de futuro, de presente, y que ha sido realmente un jugador que le ha dado mucho al Bayern desde ese equilibrio, desde esa amenaza que él transmite cuando tiene la pelota, de ser un jugador que constantemente busca generar peligro, de un jugador que además ha aportado goles, ha aportado asistencias, la verdad que ha aportado muy buenos números. Es el jugador, creo que es el segundo jugador con más goles generados por Bundesliga esta temporada, detrás de Kane, para hablar justamente de lo que ha sido su temporada tan bestial. Un jugador realmente que, seguimos sus números, es el jugador creo que con más grandes opciones creadas, es el jugador con más pases claves por partido, es el máximo asistidor. La verdad que esos números son realmente un escándalo, y la verdad que ha sido un jugador, te diría que determinante en este título del Bayern. Creo que ha sido de los mejores jugadores del Bayern en la temporada, sin ningún tipo de dudas, y lo dicho, por eso antes me hacía esa pregunta de si lo podemos considerar como el MVP de la temporada. ¿Por qué no? Insisto, eso lo estaremos después analizando en otro vídeo, pero la verdad que el primer año de Olise ha sido realmente muy positivo,
y por supuesto también muy ilusionante pensando en los próximos años. Otros jugadores que han sido claves, creo que lo de Upamecano, que si bien se ha perdido este tramo final de temporada por lesión, también fue importante. Creo que el Bayern sea el equipo menos goleado y que haya tenido por momentos solidez en defensa. Recuerdo un momento de la temporada en la que el Bayern tuvo 6-7 partidos sin recibir goles por Bundesliga, y justamente creo que también tiene mucho que ver con ese muy buen nivel de Upamecano, que sin duda creo que esta temporada ha dado un paso adelante. Creo que se ha convertido en el líder defensivo del equipo, que veremos por qué su renovación todavía está en el aire, termina el contrato el año que viene y todavía no ha firmado su renovación. Veremos qué pasa con él, pero la verdad que su temporada me ha parecido realmente muy buena. Creo, y ya me adelanto, me ha parecido el mejor central de la temporada en Alemania. Creo que ha sido el mejor central aún aún perdiéndose varios partidos por lesión. Realmente creo que Upamecano ha terminado la verdad con una muy buena temporada por Bundesliga. Insisto, creo que su primera parte de temporada en esa dupla con Kim Min-jae, la verdad que justamente fue muy buena y muy productiva para este Bayern, y que después ya en la segunda parte de temporada con un Upamecano que por él se perdió un partido por lesión y demás, y con un Kim Min-jae que quedó muy solo, bueno, también creo que ahí se notó que el Bayern justamente lo extrañó a él, y no solo a él, por lo que le estaba dando Upamecano en cuanto a esa solidez en defensa, sino también porque a Kim Min-jae justamente le faltó ese jugador que lo ordena un poquito más y demás, y le faltó ese gran socio que fue el francés, y creo que también, volvemos a ver a ese Kim Min-jae, cometiendo muchos errores y demás. Por ejemplo, pues también creo que lo Upamecano sin duda también ha sido una de las claves de este Bayern. Creo que Alphonso Davies también pareció a lo de Kimmich, o muy parecido justamente. Es un jugador que ha recuperado su mejor versión. Creo que Kompany también le ha dado un contexto para que él brillara, jugando más por dentro, por momentos jugando más por fuera, pero también siendo un jugador muy gravitante en ataque. Defensivamente también creo que ha sido una temporada en la que Alphonso Davies ha crecido. También muy parecido a lo de Kimmich en el sentido de que es un jugador que terminaba contrato y que creo que también, producto de que Kompany le ha dado espacio, le ha dado continuidad, le ha dado protagonismo, le ha dado un buen contexto, creo que también Davies se ha sentido cómodo, ha recuperado su mejor versión, y también creo que Kompany ha sido también un actor silencioso en su renovación, un jugador que también ya ha renovado su vínculo y seguirá en el Bayern las próximas temporadas. También creo que también tiene mucho que ver, por supuesto, el belga en este sentido. También creo que es un jugador que también, pese a su lesión, que también se ha perdido ya varios partidos de este tramo final de temporada, que sabemos que tiene una ruptura de ligamentos cruzados y demás, que va a tener todavía para varios meses para su recuperación, pero que es un jugador que también ha sido importante en este Bayern. Voy a lo de Musiala, también que es un jugador que, repito, tuvo una buena primera parte de temporada y en la segunda parte terminó bajando otra vez. Lo dicho, es una cuestión a revisar por parte de Musiala, como un jugador que no logra mantener un gran nivel durante toda la temporada. Es algo que obviamente va a tener que corregir, pensando por supuesto en la próxima temporada y en el futuro obviamente. Pero creo que también en esa primera parte de la temporada ese buen nivel de Musiala coincidió con esa muy buena versión del Bayern que mostró a inicios de la campaña. Así como al lado de Olise, creo que también vale hablar de Sané. Creo que Sané ha tenido, al revés de Musiala, creo que Sané ha entrado poco a poco, que en la primera parte de la temporada por ahí Kompany no confía tanto en él, confía más en Gnabry, confía más en Coman. También tuvo sus momentos Matt Tistel, que después se fue en enero hacia el Tottenham, pero creo que Sané ha tenido una muy buena segunda parte de la temporada, creo que muy positiva. Creo que son 15 goles generados, si no recuerdo mal. Ahora lo chequeo, son 15 goles generados por Bundesliga esta temporada. El tercer jugador del Bayern con más goles generados detrás de Kane y de Olise. Y un jugador que, por ejemplo, ha tenido o se ha reencontrado con el gol esta temporada, en una parte, mejor dicho. Es un jugador que además creo que es la mejor temporada de él en cuanto a goles en Bundesliga. Son 11 goles si no recuerdo mal. Un jugador que le ha aportado, que ha marcado también goles importantes. Que el otro día marcó frente al Leipzig el gol del 3-2. Que lo hubiera dado el Bayern. Después sabemos que se lo terminan empatando. Pero con ese gol el Bayern era campeón. Júntate con un gol de Sané. Un jugador que también ha marcado en partidos importantes, partidos trabados. Por ejemplo, ante el San Pablo hace algunas semanas marcó un doblete en el triunfo 3-1. Por ejemplo, ese partido que antes decía del Leipzig del 5-1 en diciembre, que fue uno de los mejores partidos, creo, del ciclo de Kompany. También fue un muy buen partido de Sané, creo que fue una de las flores del partido aquel día. Entonces vimos un Sané realmente que ha crecido, que sigue siendo un jugador irregular, que sigue siendo un jugador que por ahí es un poco exasperante en alguna toma de decisiones. Es un jugador que no es un gran definidor, pero casi todo ha mejorado sus números. Creo que también
No solo por eso, a ver, no por algo se está hablando de su renovación. Es otro jugador que termina contrato a mitad de año, todavía no firma su renovación. Veremos, porque también se está hablando de que sí, va a renovar, va a renovar. Bueno, todavía no hay nada firmado, así que veremos qué pasa con su futuro. Pero bueno, creo que su segunda parte de la temporada es realmente positiva. No sé si le alcanza esto para seguir o para ganarse la renovación. Repito, veremos qué pasa con él, pero bueno, es un jugador que también a principio de temporada se hablaba de que es su último año, de que es un jugador que ya en un fin de ciclo, pero bueno, viendo que Kompany le ha dado protagonismo a la segunda parte de la temporada, que le ha respondido con goles, que ha respondido con buenos partidos, bueno, veremos, insisto, qué pasa con él, si se queda o no, pero bueno, ha sido un jugador que creo que para Kompany le ha sido realmente muy útil. Y demás. Gnabry y Coman, que hablaba antes de que fueron importantes en la primera parte de la temporada, después creo que han bajado su rendimiento. Veremos qué pasa con ellos. Yo creo que si Sané renueva y Coman o Gnabry, alguno de los dos, yo creo que va a salir. Creo que sobre todo Coman, que tiene ofertas del fútbol árabe, se habla que tiene ofertas multimillonarias por él. Creo que es un jugador que tiene más posibilidades de salir que Gnabry. Que Gnabry también me parece un jugador que a Kompany le ha gustado. Creo que también Gnabry ha tenido buenos partidos en este tramo final de temporada. Por ejemplo, entró muy bien contra el Dortmund, por ejemplo. Frente al Heidenheim hizo un muy buen partido. Y demás. Entonces la verdad que bueno, veremos qué pasa con ellos. También ya me estoy metiendo demasiado en la planificación de la próxima temporada. Pero bueno. Y después bueno, creo que también es una temporada en la que el Bayern ha tenido también muchas lesiones. La de Neuer, la de Upamecano, la de Alphonso Davies, la de Musiala. Pavlovic, que creo que también tuvo algún temita, es un futbolista que también se ha perdido varios partidos. Se perdió, por ejemplo, la serie ante el Leverkusen, perdón, se la perdió íntegramente. Se perdió con un partido de primera vuelta ante el Inter. Ante el Inter. Es un jugador que, por ejemplo, también se ha perdido también varios partidos puntuales de la temporada. El caso de Kane también se ha perdido algún partido. Bueno, el Bayern ha tenido jugadores que se han lesionado. El caso también de Kim Min-jae, que también creo que ya lo he mencionado, y algún jugador más. Pero bueno, también ha sido una temporada en la que el Bayern ha lidiado mucho con las lesiones, sobre todo en defensa. Que tuvo que también, creo que la serie ante el Inter, jugándola con futbolistas con una defensa parchada, creo que también habla justamente de eso. Pero al margen de las lesiones, también por supuesto que es una liga que será también muy recordada, porque es la última de Müller, es la última Bundesliga que gana Müller, que recordemos que ya no va a renovar su contrato, que ya anunció que su salida y que bueno, se estará yendo después del Mundial de Clubes, que veremos si se va, si continúa jugando. Se dice que hay ofertas por él. Se habla muy fuerte de la MLS y demás, pero bueno, veremos cómo continúa su carrera, si es que decide continuarla o si, bueno, después del Mundial de Clubes decide terminar su carrera justamente en el Bayern, y por qué no con ese título que representaría el Mundial de Clubes. Pero bueno, a día de hoy esta Bundesliga es su último título con el Bayern, después veremos qué pasa, pero bueno, también creo que es una liga, por supuesto, que será muy recordada también por esto mismo, con un Müller que por ahí no ha tenido tampoco un rol tan protagónico esta temporada. Creo que ha sido un jugador más de rol, un jugador que ha quedado más en segundo plano. También creo que por supuesto por un tema de edad, por un tema de también creo un tema futbolístico. Creo que Müller también en varios partidos que ha jugado le ha costado ya, por supuesto siempre asociado a su edad, más al tema físico y demás, pero que bueno, creo que por lo menos tiene un final de carrera en el Bayern, por lo menos con un título, que bueno, siempre es por supuesto importante terminar bien, ¿no? Sobre todo en el caso de Müller, que es realmente una leyenda viviente de este Bayern. Así que también creo que, repito, es un título especial en este sentido. Por eso creo que no mucho más se puede decir de esta nueva Bundesliga. El Bayern, que repito, como decía en el inicio, recupera el trono de Alemania después de lo que fue el título de Leverkusen y demás. Y bueno, creo que también era algo que el club necesitaba. Creo que el club no podía pasar otra temporada, o no podía por un año consecutivo quedarse sin títulos, porque recordemos que la temporada pasada sin Tuchel no gana ninguno, pierde la Supercopa, pierde obviamente la Liga y la Copa ante el Leverkusen, en Champions queda fuera. Entonces bueno, creo que obviamente el club no podía permitirse un sueño consecutivo sin ningún título, y especialmente y puntualmente sin ganar o sin recuperar el trono que tiene que ver con obviamente la Bundesliga. Así que bueno, creo que después mucho más análisis no se puede hacer.
Repito que después tenemos haciendo solamente un balance de estos 2 primeros años de Kane, hablando por supuesto de Olise, por qué no hablar también puntualmente de Kompany, pensando por ahí ya para la próxima temporada, qué tiene que corregir de esos aspectos primas de las decisiones, del aspecto táctico, del aspecto de planteamiento y de algunas otras decisiones, pero bueno, eso solamente lo estemos haciendo un poco más adelante, ya cuando finalicen, no todavía quedan 2 jornadas de liga, bueno, cuando finalice la Bundesliga, solamente estamos analizando, insisto, varios temas más de todos los equipos, pero también puntualmente del Bayern. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto que los leo en comentarios con lo que piensan de este título del Bayern, del primer título de Kane, del primer título de Kompany siendo técnico del Bayern y demás. Si eso es justo campeón, si no, bueno, todo lo que me quieran decir, por supuesto, comentarios ya lo saben. Así que bueno, por supuesto que me ayuda muchísimo para el crecimiento del canal. Así que no mucho más. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que den like, a que compartan el video si es que les gustó. Y bueno, después, por supuesto, ya saben todo lo demás, que me sigan en el canal principal, me sigan en mis redes y bueno, ya saben todo el resto. Así que este fue mi comentario, balance, análisis de lo que ha representado este nuevo título del Bayern, que gana su liga número 34 y recupera, lo dicho, la cima de Alemania, recupera el trono. Así que no mucho más. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.